Listo, chicos, comenzamos acá en un nuevo tema y en sí en un nuevo curso que es geometría, pues, ¿no? Que no habíamos avanzado todavía, pero ya el día de hoy vamos a tomar a cargo por allá la parte de geometría también. ¿Ya? Algunos conceptos, algunas situaciones por allá que se pueden presentar, recomendaciones también, pues, ¿no? Para con el curso. Bueno, el primer de este tema en el curso de geometría es la parte de triángulos, pues, ¿no? Como podemos notar también en la pizarra, ¿ya? Hay que tener en cuenta bastante que geometría, sobre todo, es full gráfico, ¿sí? Si yo quiero entender el problema, evidentemente tengo que hacer mi gráfico respectivo para saber de qué se trata, ¿está? Por ejemplo, el problema número uno, el problema que te plantean ahí en el libro es texto. Sin embargo, bueno, si somos bastante ya conocedores de la parte de geometría, podemos hacerlo rápidamente de forma directa con una ecuación, una igualdad, ¿está? Pero si es que todavía estamos iniciándonos en la parte de los gráficos y todo lo demás, sería recomendable que hagas tu gráfico respectivo del problema para poder entender y saber qué es lo que requiere dicho problema. Bueno, para este caso voy a hacer un grupito de ejercicios resueltos. Para esto, evidentemente, ya nosotros hemos tenido que revisar la parte teórica, ¿vale? Si ya sea una diapositiva, un video, un PDF, algo que te he dejado anteriormente, lo hemos tenido que revisar para llegar a este nivel de la ya operación con ejercicios, es decir, para la resolución de ejercicios que estamos proponiendo en esta parte según el libro, ¿no? Entonces, una vez que conocemos la parte teórica, las propiedades, por ejemplo, la suma de internos en un triángulo, recordar, es la suma de internos de 180, la suma de ángulos externos es 360, pues, ¿no? Son propiedades fundamentales básicas. Hay más propiedades, pues, ¿no? Por ejemplo, la suma de dos internos me da el externo opuesto, también es una propiedad. Hay las propiedades especiales, como es el boomerang, como es el pescadito, por la forma que tiene, ¿no? Hay más propiedades en sí, pero claro, poco a poco lo vamos a ir verificando en esta parte del curso en geometría. A ver, por ejemplo, nos estamos viendo los ejercicios de esta parte, estamos en la guía, estamos en la página 17, ¿ya? Por si acaso lo menciono acá, vamos a trabajar la página 17. ¿Sí? ¿Qué dice el primer ejercicio? Bueno, como te comentaba, estaba en texto. Dice lo siguiente, la medida de dos ángulos internos, claro, un triángulo tiene tres ángulos internos, me dice que dos de esos tres ángulos toman el valor de 38 y 63 grados. ¿Sí? Supongamos por allá que este de acá sea el ángulo de dato por ser 38 grados, y este angulito que está por encima, el siguiente, sería el de 63 grados. El problema dice dos ángulos que miden 38 y 63. Ahí está nuestro gráfico y dos que le hemos ubicado en sus respectivos vértices. ¿Ya está? La pregunta es ¿cuánto mide el tercer ángulo interno? Bueno, primer ángulo, segundo de repente, podemos numerar de esa forma. Él sería el tercero, pues, ¿no? Recordemos que hay tres, él no conozco, lo voy a hallar. ¿Cuánto vale ese ángulo? Nos pide, es el tercer ángulo interno. Claro, acá pues, aplicamos una propiedad importante, pues, ¿no? En la parte de triángulo. Recordar que cuando tengo un triángulo y tengo los tres ángulos que están en la parte interna, que justamente es lo que tengo acá en gráfico, podemos notar que la suma de los tres siempre es el valor de 180, propiedad fundamental en triángulos. Es decir, 63 más 38 más x deberían darme el total de 180 grados. Entonces yo digo, por allá plantearemos, digamos, 63 grados más 38 grados más x grados, x simplemente será igual a 180 grados. ¿Ya está? Hemos olvidado grados porque, bueno, trabajamos solamente con las cantidades en una ecuación. Bueno, en este caso, claro, podemos decir de repente que 63 más 38, operamos ahí, operamos, me ayudes en esta parte, nos daría el valor de 101, ¿cierto? Avísame. Ya está. Más x igual a 180. Bueno, despejamos x porque es una ecuación, lo trabajamos bastante en la parte de ecuaciones. 180 menos el 101 que va a pasar a la derecha, a restar, claro, 180 menos 101 podríamos calcularlo como el valor de 79. ¿Qué significa? Que ya encontré respuesta para este valor del ángulo que nos faltaba, el tercer ángulo. ¿Cuánto mide? ¿Cuánto vale? 73 grados. Y listo, tenemos el tercer ángulo calculado en esa forma de ecuación. Nunca te olvides, la suma de internos de un triángulo dan el valor de 180. ¿Está? Importante reconocerlo. En el problema 2 dice lo siguiente, calcular el valor de x en la siguiente figura. Tenemos esta figura, es un triángulo evidentemente, ya que estamos en el tema, nos dan los tres ángulos internos y me piden qué valor debe tomar x, que es una variable que participa en nuestro gráfico de la pregunta número 2. Bueno, ¿qué hacemos? Básicamente la misma propiedad que en el problema 1, es decir, me doy cuenta que lo que nos han dado de datos son los ángulos internos. Él es ángulo interno, interno, interno. Y siempre la suma de tres internos del triángulo dan el valor de 180. Entonces diré el, que es 2x más 10, más el, que es 2x menos 10, más el tercer ángulo, que es 2x, me debe completar el valor de 180.
¿Ya está? Ahora, diré, ¿cuánto me suman por allá todos en expresión de la izquierda? Bueno, digo, tengo 2x, 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 2 más 2 más 2, me dará el valor de 6 veces x. ¿Está? Y notaré que en este caso tengo 10 menos 10. 10 menos 10, claro, se van a cancelar, se anulan, se hace el valor de 0. Significa que 6x que me queda a la izquierda será igual a 180. Será igual a 180. Bueno, y al despejar x, podré decir que eso cuánto resulta. Bueno, 180 entre 6, que sería el valor de 30. ¿30 qué? 30 grados. No te olvides que lo que calculamos acá, todos son ángulos geométricos, ¿no? En este caso, x tomaría el valor de 30 y claro, como es una variable, de repente esta podemos ponerle solamente como valor x igual a 30. ¿Está? Ese es básicamente por acá nuestro problema número 2. Seguimos trabajando en este aspecto de ángulos. A ver, a partir de ahora vamos a trabajar los problemas impares. Por ejemplo, trabajé el 1, el 2. Voy a trabajar a partir de ahora los problemas impares, o sea, problema 3, problema 5, 7 y así, de forma sucesiva, ya que evidentemente los problemas impares y pares son bastante parecidos, son como un espejo, ¿no? Se refleja, es decir, el proceso viene a ser la misma idea. ¿Está? Así que trabajo a partir de ahora los problemas impares 3, 5, 7 y a ti te va a quedar luego a forma de extensión de tarea los problemas pares, que serían el 4, el 6, el 8 y el 10. ¿Ah? Luego lo vamos a mencionar en la extensión respectiva, pero ya date una idea que solamente vamos a trabajar a partir de ahora problemas impares para este bloque de problemas. ¿Ah? A ver, en el problema 3 continuamos con más propiedades en triángulos. Justo te mencionaba al inicio del video, ¿no? Que había una propiedad muy interesante que en este caso se llama propiedad del boomerang. ¿Ah? Bueno, ¿por qué? Básicamente por la forma que tiene. Un boomerang por ahí es un instrumento antiguo en el cual se lanzaba, se decía, y regresaba dicho objeto, pues, ¿no? Era un instrumento especial, a modo de juego, a modo de repente como un arma antiguamente, pero acá lo vemos representado en este gráfico para geometría bajo una propiedad en triángulo. ¿Está? ¿Qué es lo que dice la propiedad? Dice, bueno, si tenemos esto, una especie de boomerang, decimos, la suma, tenemos que conseguir, en este caso, las puntas, o sea, los vértices, los ángulos que estamos señalando acá, los tres. Tiene tres ángulos internos, ¿está? Tenemos que conseguir este ángulo, este ángulo, este ángulo, que para nuestra suerte ya están como datos. Y la propiedad del boomerang dice que la suma de las tres puntas, en este caso, las tres puntas, 1, 2, 3, el no, el obtuso no, dice que la suma de estas tres puntas nos da el ángulo externo opuesto, o sea, este angulito que está por acá, por debajo, que notamos que está en la parte externa, esta es la parte interna, está en la parte externa, y además es un ángulo, claro, bastante, digamos, abierto, ¿sí? Obtuso en este caso. Cuando tengamos ese tipo de situaciones, la propiedad del boomerang dice claramente, bueno, la suma de las tres puntas debe ser igual al ángulo externo obtuso, justamente que está en esa parte, bastante abierto, bastante, digamos, mayor que 90 casi siempre, ¿no? Entonces mencionamos lo siguiente, decimos allá la suma de las tres puntas que estamos señalando, o sea, 6 teta en este caso, más este angulito que es 5 veces teta, más este otro angulito, el tercero, que toma el valor de 10, debería ser igual a este ángulo obtuso que está en la parte externa. ¿Listo? Entonces decimos de que esa sumatoria debe darme el valor de 120 gramos. Ahora, ¿cuánto nos resulta esta ecuación? Bueno, simplemente habrá que desarrollarla. 6 teta más 5 teta, el valor de 11 veces teta, igual 120 menos 10, que pasa a restar, 120 menos 10, el valor de 110. El 11, bueno, pasa a dividir 110 menos 11, o entre 11, perdón, para resultarme simplemente el valor de 10. O sea, teta en este caso toma el valor de 10. 10 grados hexadesimales podemos colocar como respuesta del problema 3. No te vayas a olvidar, propiedad del boomerang. Si tengo las tres puntas, la suma de las tres me da el ángulo opuesto obtuso, o el ángulo externo obtuso. ¿Está? Problema número 5. Saltamos al siguiente impar, que es el problema 5. Notemos acá que también es una propiedad que lo mencioné al inicio, pero claro, acá lo vamos a, evidentemente, utilizar en este ejercicio número 5, ¿ya? Para el cual tenemos lo siguiente. Hay que notar que lo que tenemos del triángulo, acá está mi triángulo principal, ahí está la vista, tenemos dos ángulos internos, acá, pintamos si deseas la región interna para que sepas que son ángulos internos. Esto de acá es un ángulo interno, dentro de la figura, ángulo interno. Tengo dos ángulos internos, pero no tengo el tercer ángulo interno, pero sin embargo tengo su externo de ese tercer ángulo. ¿Está? Cuando eso pasa, cuando tengo dos internos y tengo el tercer ángulo, pero la parte externa, hay una propiedad que me dice lo siguiente, que la suma de dos internos
La suma de dos ángulos internos debe ser igual esa suma al ángulo externo, al tercer ángulo externo. ¿Ya está? Entonces acá solamente habrá que verificar. Ya, la suma de ellos dos debe ser igual al ángulo externo que es 120. Entonces digo simplemente alfa más 70 debe ser igual ¿a quién? A 120 grados. ¿Sí? A 120 en este caso para el cálculo. Significa que alfa sería 120 menos el 70 que pasa a restar. Significa que alfa tomaría el valor de 50 grados que justamente nos piden calcular. Así que no te vayas a olvidar, siempre que tengo dos internos en un triángulo, la suma de ellos dos me da el ángulo externo. Y también la propiedad del boomerang, ¿no? La suma de las tres puntas me da el ángulo externo obtuso. Son propiedades muy importantes y también lo vamos a trabajar muy seguido en la parte de geometría. Es básicamente propiedades adicionales o propiedades especiales. Sigamos trabajando. Bien, continuamos este trabajo, esta parte por acá. Tenemos el problema número 9 y el problema número 11, ¿ya? Para el problema número 9 tenemos un texto. Nosotros ya vamos a representar, ya sabes, en geometría sobre todo se trabaja gráfico. ¿Sí? Para darle un mejor entendimiento a esta parte del problema número 9. Por ejemplo, dice el problema 9, dice, los lados de un triángulo isósceles, ahí está. He dibujado un triángulo, me he planteado que son isósceles. Recuerda que cuando un triángulo es isósceles, dos de sus lados son iguales. Y cuando dos de sus lados son iguales, se le coloca simbologías de la misma forma. Es decir, si a él le pongo simbología barra, él también debería ser simbología barra. ¿Para qué? Para denotar que esos dos lados tienen la misma medida. Por ejemplo, si él mide 2 metros, él también tendría la misma medida de 2 metros. ¿Ya está? Eso me hace representar que ambos segmentos tienen la misma longitud o medida, pues, ¿no? Me dicen, en los cuales sus lados isósceles, los lados de un triángulo isósceles miden 4 y 10. Y claro, acá pensamos en dos situaciones, ¿no? Puede ser que mi triángulo isósceles tenga los lados iguales como 4, 4 y su base 10. O también podría ser la idea de que fuese lo contrario, que sus lados iguales sean 10, 10 y su lado desigual o su base sea el valor de 4. Ahora me planteo y me pregunto, ¿no? ¿Cuál de las dos posibilidades tendría o podría ser para mi gráfico del problema número 9? Bueno, acá de repente un truquito o una ayuda en esta parte podría ser que la suma de los lados que son iguales deben superar a la base, deben ser mayores que la base. Repito, si en este caso no te decides o no sabes específicamente cuál de los modos de gráfico podría ser 4, 4, 10 o 10, 10, 4, deberíamos plantearle el siguiente truco o mecanismo, pues, ¿no? De forma práctica. Poder sumar los lados iguales, en este caso 4 más 4, y esa suma debería ser mayor, sí o sí, que el tercer lado, que es justamente el lado de la base. Bueno, acá de repente decimos 4 más 4, los lados iguales suman el valor de 8, y esos dos deberían ser mayor que el lado base, el lado de apoyo, que es el lado justamente que tiene la medida de 10. Y notamos que efectivamente 8 no es mayor que 10, por lo tanto significa que no podríamos pensar en esta situación para un triángulo isósceles. ¿Ya está? Entonces vamos a la siguiente propuesta. Tenemos por allá lado 10, 10, que en este caso si sumamos 10 más 10, los lados iguales nos dan 20, y 20 sí es mayor que 4. ¿Sí? Significa que al comprobar esa situación práctica, podemos notar que mi gráfico debería ser de esta forma, donde los lados iguales sean 10, 10, y el lado desigual tome el valor de 4. ¿Está? Entonces acá simplemente borramos. Ya hemos dicho de que, o ya hemos analizado de que debería ser el caso último para mi gráfico del problema número 9. Es decir, los lados iguales tomen el valor de 10, 10, 10, y mi lado desigual o mi tercer lado tomaría el valor de 4. ¿Ya está? Una vez que ya hemos analizado eso, ahora me preguntan, ¿cuál es el perímetro del triángulo? Bueno, acá mencionamos lo siguiente, pues no, mencionamos lo siguiente. En este caso, el perímetro, recuerda, se representa por 2P. ¿Qué es un perímetro? El perímetro, recordar que es la suma del contorno de la figura. ¿Está? Es decir, la suma de los lados de mi figura, de mi triángulo, de mi cuadrilátero, de la figura que yo tengo. En este caso voy a sumar todos los lados del triángulo que tenemos en cuestión en este problema, y eso va a ser mi perímetro. Y el perímetro, recordar que el perímetro se representa como 2P. 2P, ¿qué significa siempre en una figura geométrica? Significa el perímetro. ¿Está? Ahora vamos a sumar a ver sus lados. ¿Me ayudes en esta parte? Sumamos este lado, que tiene la medida de 4, este lado, que tiene la medida de 10, y este otro lado, que tiene la medida de 10 también. ¿Está? Y claro, diremos 4 más 10 más 10, 4 más 10 más 10, sería el valor de 24. Y listo, hemos conseguido el perímetro, o el contorno de la figura, que en el fondo es lo mismo.